Hola iglesia, un placer saludarlos de nuevo en este día. Y la verdad que es un día especial para nosotros porque mi familia y yo estamos cumpliendo un año de poder estar en la ciudad de Matagalpa, viviendo y compartiendo el Evangelio. Estamos tan agradecidos por la bondad de Dios con nosotros. Hay tantas cosas que Dios nos ha dejado y nos ha permitido hacer que no hay palabras para expresarlo más que infinita gracia. Estar aquí en esta ciudad ha sido un gran regalo para nuestras vidas. Ha sido un tiempo que Dios lo ha ocupado para enseñarnos mucho de su gran misericordia y bondad y paciencia con nosotros. Espero que estén disfrutando esta serie de sermón. Estamos estudiando el libro de Tesalonicenses y ha sido de mucho ánimo para nuestras vidas. La verdad que poder compartir este libro, poder estudiarlo junto con ustedes ha sido de mucho ánimo para nosotros porque nos guía en este tiempo de tanta inseguridad y tanto miedo al ver a esta iglesia joven que está pasando por un sinnúmero de tropiezos, de hecho, de aflicción, de guerra espiritual, de conflictos, engaños, personas atacándoles a ellos y aún así manteniéndose firmes en la fe. Así que después de un año de estar aquí, yo simplemente puedo decir, junto con mi familia, gloria a su nombre. Así que acompáñenme, abran sus Biblias por favor en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 14 al 20. Vamos a terminar de ver el capítulo 2 el día de hoy. Dice así: y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Oremos. Señor, gracias por tu gran bondad, Padre. Oro por este tiempo, Señor, oro para que tu palabra, Dios, traspase nuestra vida, Padre. Oro para que agarre nuestra mente y nuestro corazón y no haya absolutamente nada más ahí más que un intenso deseo de conocerte, amarte, seguirte, obedecerte, mi Dios. Oro, Dios, para que hables a nuestras vidas por medio de estos versículos, Padre. Yo sé que lo haces. Oro, Padre, por la iglesia en Matagalpa, Dios, te agradezco por lo que has hecho hasta el día de hoy, Dios. No tengo palabras para expresar el agradecimiento por tu infinita bondad, Padre. Y simplemente puedo decir gloria a tu nombre y estoy confiado, Dios. Y anhelo ver, Padre, lo que tú seguirás haciendo en la ciudad de Matagalpa por medio de tu palabra, Padre. Oro por todos los que nos acompañan, por todos los que están escuchando, todos los que están viendo, Señor, para que tú seas glorificado en gran manera, Padre. Dios, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, a ti. Quita nuestro corazón rebelde, Dios, y pon un corazón que está atento a tu voz, Padre. Pon en tus manos este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar otra vez reunidos un domingo más, Padre. Amén. Bueno, iglesia, estamos estudiando Tesalonicenses. Ha sido de mucho ánimo para mí, la verdad, poder compartir esto con todos ustedes. Y hemos estado estudiando una serie, como ustedes saben, del libro de Tesalonicenses. El día de hoy vamos a ver, lo hemos titulado así: mantengamos la mirada fija en lo incorruptible. Mantengamos la mirada fija en lo incorruptible. Y déjame explicarte por qué, porque eso es justamente lo que vamos a ver. Hemos estado viendo las características de los cristianos, hemos estado viendo cómo Pablo, su corazón de pastor, hemos estado viendo cómo han perseverado las personas en la iglesia tesalónica.
Pero ahora espero que hoy podamos hacerlo un poco más personal, un poco más práctico para que todos ustedes puedan aplicar lo que vamos a estudiar hoy. Ah, déjame iniciar preguntándote, ¿qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué haces cuando estás luchando con depresión? ¿Qué haces cuando hay una carga tan grande sobre tu hombro que la llevas al trabajo, la llevas en tu hogar, está cuando antes de dormir, está al levantarte? ¿Qué haces cuando estás luchando con la mentira? ¿Qué haces o qué piensas? ¿Cómo se siente tu corazón y tu mente? ¿Hacia qué giras cuando hay tanto miedo y temor e incertidumbre de mañana? ¿Dónde va tu mente y a dónde está tu corazón cuando escuchas las noticias y todo lo que está sucediendo alrededor nuestro? ¿Qué sientes cuando te das cuenta que a lo mejor una persona por tu casa está enferma? ¿Hay temor? Piensa un poco. Quiero pedirte que reflexionemos un poco y preguntarte al día de hoy, a las personas que me están escuchando en este instante, al día de hoy, ¿cuál es tu consuelo? ¿Qué es lo que te da fortaleza? ¿Qué es tu gozo interminable? ¿Cuál es tu fuente de gozo el día de hoy? Una fuente interminable, ¿me puedes decir? Muchos podrán decir, yo me esfuerzo y sigo adelante por mis hijos, mi familia, por la casa, porque si nadie más lo hace, no hay otra persona a quien pueda hacer lo que estoy haciendo. Y pueda que tengas razón. Pero yo te preguntaría inmediatamente, ¿eso es una fuente interminable? ¿Es algo permanente, constante, que no cambia? Realmente no. Cuando pregunto tu fuente interminable, la única respuesta que debe venir a tu cabeza y la única cosa que puede estar enmarcada en ese adjetivo es interminable, es Dios. Él es el único fiel. Él es el único, Cristo mismo, el único que se le ha dicho príncipe de paz, roca eterna. Él es el único que se escucha y que se lee en la Biblia que ni una sola coma pasará hasta que se cumpla exactamente todo lo que Él ha dicho. Él es, su amor y su consuelo permanecen firmes y fieles sin importar lo que suceda. Pueden moverse las montañas, dicen los salmos, pueden caer sobre nosotros, pero Él se mantiene fiel. ¿Qué es tu consuelo el día de hoy? ¿Hay algo que conozcas en esta tierra que tenga esas características? ¿Hay algo en lo que puedas sostenerte y decir, esto va a ser siempre así? No existe. Es solo Dios. Déjame preguntarte, en estas últimas semanas, ¿has notado que tu corazón o que tu mente ha dirigido con mucho más esfuerzo, con mucho más ahínco, con mucho más anhelo hacia Dios? ¿O has notado cómo poco a poco has ido creyendo mentiras y te has ido alejando de Él? Cada mañana, cada momento que te levantas, cada vez que escuchas una noticia, tu corazón inmediatamente el anhelo es ir rendido a tus pies y orar a Dios y encontrar consuelo en Él. ¿O cada vez estás viendo que la dirección es otra, completamente opuesta a Él? Vamos a estudiar que los tesalonicenses estaban pasando por algo muy similar. Estaban pasando por algo tan complicado y tan pesado, pero vamos a ver incluso que la tribulación, el miedo, las circunstancias que ellos estaban pasando no sirvieron para alejarse más de Dios, todo lo contrario. Eso hizo que ellos se rindieran a Él con mayor rapidez, que descansaran en Él, que vinieran a Él. En lugar de que su esperanza se debilitara, se fortaleció. Aprendieron de que la gracia de Dios se fortalece en medio de la debilidad. Aprendieron que podían mantener la mirada fija en nuestro Dios y no dudar. Aprendieron a poner la mirada fija en los cielos y no en lo que ven nuestros ojos ahorita.
porque encontraron que había algo más maravilloso por lo cual estar contento y gozoso y agradecido más que sus propias vidas. Así que una de las primeras cosas que vamos a aprender hoy es que vivimos por cosas mejores que durarán para siempre. Vivimos por cosas mejores que durarán para siempre. El versículo 14 dice, luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Miren, en la mente de cualquier persona lo que acabo de leer tal vez solo son malas noticias. Persecución, muerte, sufrimiento. Y todavía escuchar, vivimos para cosas mejores que durarán para siempre. Pablo sabe que los tesalonicenses estaban sufriendo. Él sabe lo que estaban atravesando porque él mismo lo atravesó en su carne. Pero aquí tenemos un pastor que escribe a sus corazones, que escribe para animarles y afirmarles en la fe. Y tenemos unos hijos en la fe que estaban dispuestos a seguir adelante y sufrir por el ministerio, sufrir por servir a Dios. Y déjame decirte que esto solo pasa cuando alguien ha invertido su vida en estas personas. La única razón por la que ellos pudieron seguir adelante es porque lo vieron en su padre de la fe, y ese era Pablo. La única razón por la que ellos sabían de que podían seguir adelante en medio del sufrimiento, en medio de escuchar tantas malas noticias, es porque miraron la gracia de Dios en la vida de Pablo. ¿Lo ves? El deseo de sufrir por Cristo en la vida de ellos refleja un discipulado. Refleja a alguien que invirtió su vida en ellos, que se entregó a ellos. No refleja a alguien que busca sus propios intereses, sino que vieron que Pablo entregó su vida, entregó su corazón. Miramos la semana pasada que él decía, abran su vida, hermanos, a mí, por como yo lo he hecho con ustedes. Entonces ellos siguieron ese mismo ejemplo. El entregar su vida en el servicio a Dios es una prueba de la confianza y de cómo la palabra de Dios está trabajando en la vida de ellos de una gran manera. El deseo de sufrir de ellos en medio de seguir a Cristo demuestra que la palabra de Dios estaba efectuando algo sobrenatural en la vida de ellos, algo que iba a permanecer para siempre. Imagínate, en lugar de verdes pastos, en tiempos cuando todo es color de rosa, cuando todo es contento y buenas noticias, cuando los planes están saliendo como deseamos, es sencillo permanecer fiel. Pero cuando hay sufrimiento, cuando no sabemos lo que hay mañana, cuando no sabes si salir hoy es buena idea o no, cuando no sabes si que hay una enfermedad fuera y si te va a dar a ti o no. Y en medio de eso Dios está trabajando algo tan grande en tu vida y en tu corazón que simplemente puedes decir, este gozo y esta seguridad que siento, este anhelo de servirlo y conocerlo, simplemente vienen de Él. Algo bello que hace el sufrimiento es que une al creyente, une a la iglesia. No es algo por lo cual debamos de correr o es algo por lo cual debamos de sentirnos mal, sino que une a la iglesia. Cuando miras a tu hermano sufriendo, la Biblia dice, lloras con él. Y cuando lo miras alegre, te gozas con él. Y cuando como iglesia hay un deseo de seguir adelante en medio del sufrimiento, une a la iglesia porque crece en los tiempos de oración, crece la alabanza a nuestro Dios y crece el agradecimiento hacia Él. 1 Timoteo 3:1 dice, el que desee el obispado, honorable trabajo desea, dice. Pero ¿por qué escuchamos la palabra honorable aquí? No se trata de renombre, no quiere dar a entender a alguien popular, sino que cuando alguien deseaba obispado, estaba diciendo, estoy listo para entregar mi vida por Cristo. Cuando alguien anhelaba el obispado o servir, sabía que el resultado o la paga de eso iba a ser sufrir por el Evangelio.
Entonces cuando escuchas algo que es honorable, este anhelo o este deseo de servir o trabajar para Cristo, básicamente la persona estaba diciendo, quiero entregar mi vida. Mi vida no vale nada si no lo uso para aquello, lo cual Dios quiere que lo use. Mi vida no vale absolutamente nada si la vivo solo para mí, la entrego para todas las personas, la entrego a Dios para que haga con ella lo que desee. Pero sin embargo también debo decir que cuando nos preguntan, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? Creo que puede estar un poco mal formulada la pregunta y déjenme explicarles por qué. Es sencillo, todo depende de tu perspectiva. Porque si sufrir por Cristo significa morir a tu yo para que Él viva, si sufrir por Cristo significa que ya no siento más deseos egoístas de seguir mis propios deseos, sino que los deseos que anhelo, los planes que tengo son los que Dios quiere para mí. Si sufrir significa morir a mis pasiones terrenales, ya no desear más por mis propios tesoros, sino que mi mayor tesoro sea Dios, entonces eso no es sufrir, eso es ser transformado. Eso es pasar de muerte a vida. Eso es pasar de alguien que solo piensa en él mismo a alguien que ahora cuyo deseo es agradar a Dios y servir a la iglesia. Ese tipo de sufrimiento es el que tenemos en Cristo. No es un sufrimiento sin sentido, sino que es un sufrimiento que purifica nuestros corazones, que glorifica a Dios, lo sirve a Él y sirve para edificar la iglesia. O sea que no es sin sentido, no es absurdo, no es algo que simplemente sucede porque estás loco, nadie entiende por qué estás haciendo eso. No, produce algo que es eterno y más allá de lo que nuestros ojos algunas veces alcanzan a ver. Todo depende de la perspectiva. Todo depende de cómo lo veas. Todo depende de cuál es tu razón de vivir. Todo depende de qué es lo más importante en tu vida. Si tú eres lo más importante de tu vida, es muy probable que vas a sentir que estás sufriendo por culpa de Cristo. Pero si tu vida, tu anhelo, tu deseo es morir a tu yo y servirle a Él, entonces te darás cuenta que eso no es sufrir. Si Cristo es el centro, la pregunta ya no es, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? Ahora se vuelve estoy tan agradecido con Dios porque en el pasado yo iba a morir eternamente separado de Él. Ahora estos sufrimientos son momentáneos y simplemente sirven para exaltarlo a Él. Porque cuando paso por ellos simplemente digo, mi Dios es mi fortaleza. Mi Dios es mi consuelo, Él es mi gozo. Acompáñame, hermano, mira, Dios nos consuela en medio del sufrimiento. Dios nos da gozo en medio de esta incertidumbre. Mira, hermano, esto es Dios el que hace esto en mi vida. Ven, puedes confiar en Él, puedes entregar tu vida a Él. ¿Lo ves? 1 Pedro 5, del 10 al 11 lo pone de esta manera. En su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y tenemos que poner eso en nuestra mente y nuestro corazón. Mira las palabras. Participen de su gloria eterna. ¿Hay algo que puedas hacer en esta tierra? ¿Hay algo que pueda venir de ti o de cualquier otro ser humano para que participes de una gloria eterna? ¿O no? Por supuesto que no. Ahora más en día podemos ver a personas que crecen al estrellato y en menos de una hora todo eso se pierde. Pero gloria, participar en la gloria eterna por medio de Cristo Jesús, eso nunca cambia. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Él nos sostendrá, nos fortalecerá. Para siempre, un fundamento sólido, inamovible, fiel, un sostén que siempre va a estar ahí, que no va a cambiar. Siempre podrás ir a Él, siempre estarás en Él. Los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de los creyentes y la Biblia misma lo dicen.
Llegaron a ser imitadores de la iglesia judea. Llegaron a ser imitadores de su padre en la fe, que era Pablo, y por consiguiente llegaron a ser imitadores de Cristo mismo. Es interesante, pero el sufrimiento no es ajeno al creyente. Según de Timoteo 3:12 dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, sufrirá persecución. Así que podemos entender que es imposible para el verdadero creyente no sufrir persecución en algún sentido. Es imposible. Pablo lo sabía muy bien porque él mismo causó la persecución antes de venir a los pies de Cristo. Y él mismo sufrió esa persecución. Lo podemos ver en Hechos capítulo 8. Es un gran ejemplo cuando él estaba sosteniendo las ropas de Esteban y estaba probando que éste fuera apedreado hasta la muerte. Lo podemos ver en Gálatas 1:13 que dice, ustedes saben cómo me he comportado cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla, dice Pablo. Pero ahora la iglesia de Tesalonicense había aprendido de Pablo el sufrir y perseverar en medio de la aflicción. Para gloria y honra del Padre, porque vivían para algo más allá de sus ojos, vivían para algo que durará para siempre. Ahora la iglesia de Tesalónica había demostrado con sus acciones de perseverar en medio de sufrimiento que ellos estaban compartiendo el mismo honor de la iglesia de Judea. Es increíble. Es maravilloso. Así como la iglesia de Judea sufrió cuando Cristo estaba con ellos, sufrió al seguir perseverando, ahora esta iglesia tesalonicense creía en su corazón y sabía que estaban participando del mismo honor que la iglesia de Judea. No estaban corriendo de la aflicción, no estaban diciendo, ¿estamos haciendo algo mal? ¿Por qué el sufrimiento? Los tesalonicenses tenían el honor de ser imitadores del sufrimiento de la iglesia madre, o sea, Judea. Podemos aprender que la obra y el trabajo de Dios se evidencia, se ve, se palpa con mayor gozo. Es tan evidente a los ojos de todos en medio del sufrimiento. Es tan grande que lo podemos escuchar hoy por medio de las palabras de Pablo a la iglesia tesalonicense. Así que esta iglesia cuando estaban sufriendo, ellos nos decían, ¿por qué? Algo mal estamos haciendo, debemos de cambiar esto. Seguramente no nos están entendiendo, debemos de cambiar el evangelio. No, sabían que era parte de eso. No ideaban nuevas formas para evitar el sufrimiento. No ideaban nuevos ministerios, no acomodaban la palabra de Dios o lo que ellos habían aprendido para que no sufrieran, para que se sintieran mejor. No, ellos seguían adelante porque vivían para algo mucho más grande que sus propias vidas. Sabían que la lucha era contra el mundo, contra carne, contra toda potestad. Sabían de que si el mundo odiaba a Cristo, lo odiarían a ellos. Si tu deseo hoy en día es honrar, amar, seguir, obedecer a Cristo, debes estar seguro de que vas a esperar oposición. Vas a esperar ser perseguido. Debes de estar claro de eso. Recuerda a Pablo cuando le dijo Dios a él, bástate con mi gracia porque ella se perfecciona en medio de la debilidad. Bástate con mi gracia. Ella se perfecciona en medio de la debilidad. Es grande, es maravillosa, es un sostén. Podemos confiar en la obra de Cristo porque se permanece fiel y firme. Bástate con mi gracia. Los frutos que proceden de la aflicción, del sufrimiento, de perseverar, son una evidencia tan tangible en nuestras vidas que nos pueden dar ánimo para seguir, que nos pueden ayudar a que nuestra mente y nuestro corazón sean transformados y renovados para poder seguir adelante. Tenemos una gran nube de testigos y una gran nube de evidencias en esta palabra de Dios que simplemente es imposible no ver esto y no seguir adelante. Mire Hebreos 10 del 32 al 34 dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo.
Recuerde cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Algunas veces les ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, y otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos con la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Es un fruto sobrenatural lo que produce el Evangelio en la vida de las personas. Es algo que no tiene medida. Es un tesoro incalculable que produce Dios en el Evangelio cuando éste trabaja en el corazón de uno para seguir adelante y glorificar a Dios con todas nuestras vidas. La iglesia de Tesalonicenses, mira, recordemos, ellos eran idólatras, paganos, ellos estaban acostumbrados a hacer diferentes tipos de rituales externos que demostraban algún tipo de creencia y seguimiento, pero ahora ellos están experimentando, gozando algo en su corazón que los movía a seguir adelante y entregar sus vidas si era necesario. Esto era completamente diferente a todo lo que ellos habían experimentado en sus vidas y los llenaba por completo. La palabra de Dios estaba morando en ellos, estaba realizando algo tan grande en la vida de ellos, tan sobrenatural, que no tenía precio alguno. Lo mismo puede hacer en tu vida hoy. Déjame preguntarte de nuevo, ¿estás caminando más hacia Cristo en medio de la crisis o estás alejándote de Él? ¿En qué lugar está la palabra de Dios en este momento? ¿Es algo que es una carga o es algo que te deleita, que te da fuerza, que te alimenta, que te da gozo, que te recuerda que Él es nuestro Dios, nuestro sostén, nuestro fundamento firme y fiel? Entonces la pregunta es, ¿por qué los tesalonicenses seguían adelante? Porque ellos sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores. Su mirada no estaba puesta en la tierra. Y eso no quiere decir, bueno, dejemos todo, ¿no? No era una actitud de, no importa, vamos a los cielos. No, para nada. Recuerda, ellos sabían que algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Y ahora, dice Pablo, también nos han perseguido a nosotros. Pablo no ocultaba el sufrimiento. Y Pablo está enseñando de que en su vida había un anhelo por obedecer y había un gozo por obedecer. Por eso ellos no decían, no importa esto, de todos modos vamos a hacerlo. No. Había algo en sus vidas que transformaba. Ese algo era la palabra de Dios, que transformaba sus vidas, que les daba alimento, que les daba gozo, que les daba fortaleza para seguir, para traer a otros, para hacer testimonios vivos hacia otros. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu fuente de gozo eterno en este momento? ¿Hacia qué estás llegando? ¿Hacia qué estás corriendo en el momento de la duda, en el momento que el miedo afecta tu corazón y tu mente, en el momento que necesitas tomar decisiones fuertes? ¿En qué estás dependiendo? Vivimos para cosas mejores que durarán para siempre. Y como vivimos para esas cosas, obedecemos porque tenemos una esperanza segura. Déjame leerte la segunda parte del versículo 15. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad, al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Me sorprende, mira las palabras de Pablo. Dice que ellos están impidiendo que la palabra de Dios llegue a la humanidad. Es la cosmovisión de él, es increíble. Pablo no había llegado a toda la tierra hasta este momento por medio del Evangelio, pero él sabía de que lo que los judíos estaban haciendo, estaban impidiendo que el Evangelio llegara a los gentiles y a toda la humanidad. Él sabía que su trabajo no era en vano, él tenía una meta y su meta era que el Evangelio llegara a toda la humanidad. No tenía una lista diciendo, bueno, voy a ir a Grecia, voy a ir a Macedonia, voy a ir a Tesalónica y después yo creo que aquí Dios ya va a estar contento conmigo, ya va a ser suficiente. No,
Él recibió un mandato de parte de Dios. En Hechos 22 él no lo recuerda. Él dice, el Dios de nuestro antepasado te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, dice, a todos los hombres, dice Reina Valera. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Lo ves? Él no llegó con una lista para decir hasta aquí Dios va a estar contento conmigo. No estaba tratando de cumplir algo, sino que en obedecer a Él encontró gozo, alegría y paz. La palabra de Dios, el trabajo, la hora, el servir, no era una carga para Él, era algo que lo llevaba impregnado en su corazón para poder servir a otros y dar su vida por otros. Y ciertamente eso lo llenaba por completo, porque Él no vivía para Él, vivía para nuestro Dios, vivía para poder servir a la iglesia. ¿Dónde encuentras consuelo? ¿Seremos capaces de encontrar la fortaleza para trabajar de esta manera en algo diferente que no sea Dios? Seguramente que no. El deseo de Pablo era honrar y obedecer a Dios. No estaba limitado a una simple lista de tareas. No estaba limitado a decir, ya cumplí esta parte, me puedo sentar. No, todo de él servía para glorificar a Dios y podemos entender esto por toda su vida. Por lo tanto, aprendamos esto, hermanos, nuestro mayor propósito, lo que más gozo nos ha de dar, lo que más va a llenar nuestra vida, lo que más nos va a dar un sentido de llenura y de hechura, de completo, es glorificar y obedecer a Dios. Glorificar y obedecer a Dios, para eso fuimos creados. Es nuestro mayor propósito, es algo en lo que te vas a dedicar a hacer y nunca va a ser perder tiempo. Porque la Biblia, Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre y amén. Todo existe para su gloria. Nosotros existimos para su gloria. Y cuando cumplimos este trabajo, cuando es nuestro anhelo obedecer este trabajo, cuando es nuestro deseo, Él 100% todo el tiempo, estamos haciendo aquello por lo cual fuimos creados. Y nuestro corazón empezará a sentir un gozo incalculable. Ahora miramos la otra cara de la moneda con los judíos. Ellos no solo se encargaban de desagradar a Dios con parar el evangelio de alguna manera, sino que ellos también buscaban la manera de hacer sufrir a los otros. Pero es increíble la cantidad de ceguera espiritual que había en la vida de ellos, porque era evidente a sus ojos que algo sobrenatural estaba pasando en la vida de los tesalonicenses. ¿Cómo es posible que después de hacerles tanto sufrimiento, después de enviar a Jasón a la cárcel, después de tanto miedo en el que los hemos metido, sigan adelante? ¿Cómo es posible que el evangelio siga creciendo después de que matamos a Cristo, a su rey, a quien comenzó todo esto? ¿Cómo es posible que después de tantos profetas esto siga en pie? Pero ellos no lo podían ver, los judíos que después de tantos años de pelea, después de tantos años de mentira, seguían en el mismo trabajo. No podían verlo. La Biblia dice que el enojo de Dios cayó sobre ellos. Y estudiemos un poco eso. ¿Qué significa esto? Porque ciertamente ellos no estaban sufriendo. Eran los tesalonicenses, los cristianos tesalonicenses los que estaban sufriendo. ¿Y a qué se refiere que la ira, el enojo de Dios caía sobre ellos? Esta carta se escribió entre los años 50, o sea que alguna gente creía de que se refería a cuando todo Israel cayó bajo llamas, pero eso pasó en los años 70, o sea que todavía no había sucedido esto, ni tenían ni idea de lo que iban a pasar. Pero en los tiempos pasados aprendemos de que Dios envió un justo pago a los judíos por la terquedad de su corazón. Miramos de que ellos fueron desterrados, varias veces llegaron a guerras y fueron saqueados, sufrieron hambre, enfermedades y diferentes tipos de cosas, pero esta vez es algo peor. Esta vez la ira de Dios es algo mucho peor que todo este castigo, y ahora es rechazo. Ahora es un corazón endurecido
Y Romanos 11:25 dice que ese corazón va a seguir endurecido. Y dice, eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y así que eso hace una pregunta muy fuerte para todos nosotros. ¿Está tu corazón endurecido? ¿Es tu anhelo obedecer y honrar a Dios, seguirlo? ¿O es tu anhelo poner trabas, cortar el camino, hacer sufrir como los judíos? Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. En el caso de los judíos, además de incrédulos, además de poner trabas, de colocar alguna pared o cortar el camino para el Evangelio, Juan dice, permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Esto debería hacernos preguntar, ¿dónde está tu mirada? Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna. Vivimos para cosas mucho más grandes que nuestros ojos no ven. Y así como vivimos para estas cosas, también confiamos en la perfecta y buena voluntad de la soberanía de Dios. Los versículos del 17 al 19 nos dicen, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de la partida obligada de la ciudad de Tesalónica de Pablo, inmediatamente él sintió en su corazón el anhelo de regresar. El original enseña, el original en griego nos enseña que él se sentía como una madre que tenía a sus hijos en brazos y que le fue arrebatado en ese mismo instante. Se imagina de esta madre llorando, su corazón desgarrado por haber perdido a su hijo. Eso era lo que sentía Pablo en ese instante. Debemos de aprender del corazón de este hombre. Debemos de aprender de su amor, del cuidado, del servicio. Y debemos aprender todavía más que él no se quedó quieto. Cuando miramos que el diablo le impidió regresar, él no se quedó quieto. Dice, intentó varias veces. Muchas veces nosotros nos quedamos con uno y ya. Ya le prediqué el evangelio, ya mi trabajo está hecho. Ya lo fui a buscar a la casa, ya no tengo más. Ya hice lo que podía hacer. No, hermanos. Cuanto más se empeña Satanás en apartarnos, en separarnos del camino, mayor debe ser nuestro celo, mayor no debe ser nuestro tiempo en oración, mayor debe ser nuestro tiempo viniendo a la palabra de Dios para poder completar esa reunión. ¿Crees que Pablo se quedó con las manos cruzadas? ¿Crees que él dijo, ya, bueno, ni modo, voy a la siguiente ciudad? No, claro que no. Debemos de aprender de él porque mientras más sean las flechas que envía el enemigo contra nosotros, más alto debemos de levantar el escudo de la fe. Mientras más sean las mentiras que recibimos o el desánimo que recibimos del enemigo, mucho más tenemos que ponernos el escudo de la salvación y usar la espada del Espíritu para defendernos de las mentiras del enemigo. No bajamos la guardia, no dejamos de luchar, sino que seguimos adelante. Pablo intentó una y otra vez regresar, pero fue impedido por el enemigo. Sin embargo, él descansó en el hecho de que Dios reina y es soberano y que iba a trabajar en la vida de los tesalonicenses. Aun cuando el enemigo pretende cortar nuestras alas, pretende cortar el trabajo que hemos realizado, aun cuando somos atacados, aun cuando colocan mentiras en el camino, aun cuando tenemos inseguridades, yo puedo descansar que el plan de Dios se va a cumplir, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a sostener, que el terreno no se va a mover porque Él es fiel. Ahora debemos preguntarnos,
¿Cómo podemos aprender a mantenernos firmes y fieles en medio de la prueba? Sabiendo que estamos impedidos, ¿no? Estamos viendo el ejemplo de Pablo siendo impedido por el diablo. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos firmes y fieles en medio de la prueba? ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando somos atacados con tantas mentiras, tanta noticia, tanto miedo, tanto pavor de salir, tanta inseguridad? ¿Cómo podemos mantenernos fieles y firmes? Déjame darte dos consejos. Primero, teniendo cuidado de mantener una doctrina sana. Recuerda que es el trabajo del enemigo apartarnos de la doctrina sana, apartarnos de conocer quién es Dios, apartarnos de disfrutar de Él, apartarnos de deleitarnos en sus mandatos, apartarnos de deleitarnos en confiar en Él porque lo conocemos por medio de su palabra. O sea que primero que nada, que sea tu mayor propósito a diario, conocer a Dios por medio de su palabra. Dedique el tiempo en la mañana, dedique el tiempo al final de la tarde, en la noche, en el mediodía, en cada momento que puedas, dedique el tiempo para renovar tu mente en la sana doctrina. Y dos, aprende a confiar y deleitarte en la voluntad perfecta de Dios. Aprende a confiar y deleitarte en su voluntad. Mira, desde Génesis podemos ver cómo el diablo se entromete entre Adán y Eva para creer que es mejor que ellos sean independientes de Dios, no confiar en su voluntad ni su mandato, sino que aléjate de Él. Tú puedes hacer cosas mejores por tu cuenta. Él solo te está deteniendo. No, mentira. No hay mayor gozo, no hay mayor anhelo que obedecerlo, que seguirlo, que confiar en Él. Aprende a confiar y deleitarte en su voluntad. Para terminar, versículos 19 y 20. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona de estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, dice Pablo. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Pablo sentía orgullo de ellos, pero no debemos creer que esto es una oportunidad para que nosotros nos enorgullezcamos de nuestro ministerio, que nos enorgullezcamos de nuestra inteligencia, de que tanto sabemos de la Biblia, que nos enorgullezcamos de tanto trabajo que hemos estado haciendo. No. Todo es por su gloria, todo es por su misericordia, todo es por su bondad, porque en su plan perfecto y soberano y por su majestad y su misericordia hemos tomado parte de ellos. O sea que la razón por la que Pablo se enorgullecía era porque miraba cómo Dios estaba trabajando en ellos. Es porque ellos eran un testimonio vivo de la obra de Dios en el corazón de ellos, la transformación de su mente y su corazón por medio de la palabra. No puedes ver su orgullo, era en lo que Dios estaba trabajando en ellos. Ustedes van a ser mi orgullo porque son una evidencia viva, un testimonio vivo de fe, de que algo sobrenatural está trabajando en sus vidas y en su corazón y está transformando esta ciudad. Por eso se enorgullecía Pablo. Esta simple verdad era suficiente o fue suficiente para transformar la vida de ellos y entregar todo de ellos. Saber que Cristo regresaría. Saber que ellos eran sus hijos. Déjame preguntarte, ¿cuánta evidencia necesitas tú? ¿Qué más necesitas escuchar? ¿Qué más necesitas ver? ¿Cuánta evidencia necesitas? ¿Seguirás con un corazón terco? ¿Seguirás colocando barreras? ¿Seguirás tratando de tapar tus oídos o poner tu ojo, tu cara, las manos en tu cara, en tus ojos para no ver lo que es tan evidente, su gloria, su bondad? ¿Seguirás siendo tan terco para inventar cualquier mentira para no escucharlo? ¿No te das cuenta que estás abusando de su gracia y su paciencia? Pero déjame darte dos razones más. El valor de la herencia, la corona que nos habla Pablo ahorita, está más allá del cálculo humano. Está más allá que cualquier cosa que hayas visto, cualquier cosa que hayas pensado. Está más allá que lo más precioso, que el auto más caro, que la mansión más grande, que cualquier presupuesto que pueda existir, más alto e incalculable que cualquiera de ellos. Dice 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ningún ojo ha visto. El paisaje más bello que hayas visto,
el edificio más hermoso que haya diseñado un arquitecto, la melodía más hermosa que haya hecho algún cantante, la pintura más bella que haya ideado algún artista, todo esto palidece y no es nada. Es nada comparado con esta noticia, es nada con la belleza de nuestro Dios, es nada comparado con la verdad de su palabra. ¿Qué más evidencia necesitas? La palabra que escucharon los tesalonicenses la estamos escuchando hoy. La carta que Pablo envió la estamos viendo hoy. Y es el mismo Espíritu que trabajó en ellos, que obró en ellos, que obra en nosotros hoy. ¿Qué más evidencia necesitas? 12. El valor de la herencia, de la corona que habla Pablo, es inviolable, incorruptible, inamovible, perfecta, guardada en perfección por Dios. 1 Pedro 1, el 4, 5 dice, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todas la vean. Así que déjame preguntarte, ¿vas a ser imitador de los tesalonicenses o imitador de los judíos que estorbaban el evangelio y que se gozaban en hacer sufrir a las demás personas? ¿Pondrás la mirada en ti o pondrás la mirada en Dios? ¿Te gozarás en Dios, en aquel que es perfecto, bueno, santo, inquebrantable, inamovible, o pondrás tu mirada en algo más? Esta semana caminarás más lejos de Dios o te levantarás más temprano y renovarás tu mente, tu entendimiento en la palabra de Dios. Seguirás con temor y con miedo o llegarás a los brazos de Dios, quien está esperándote con brazos abiertos. No con una lista de tus pecados, de qué mal has estado haciendo o lo terrible que te has comportado esta semana, sino a un Padre amoroso. Lo único que espera es un hijo que venga en arrepentimiento. ¿Qué harás? ¿Necesitas más evidencia? Mira a los tesalonicenses, paganos e idólatras, y ahora completamente entregando su vida a Dios y descansando en Él y anhelando su regreso. ¿Qué más evidencia necesitas? Oremos. Señor, no necesitamos nada más. Cristo es suficiente. Él pagó por nuestros pecados, Señor. Fue crucificado, muerto, lacerado, y fue levantado entre los muertos en gloria y honra, Señor. No hay nombre más alto que Él. No hay obra más grande que la que Él haya hecho, Señor. No hay alguien más bello, más hermoso, más santo, Señor. ¿Qué somos nosotros para que nos voltee a ver, Señor? ¿Qué somos nosotros para pensar en nosotros, incluirnos en sus planes? Nada, Padre. Es por su misericordia y su bondad que hemos sido llamados. Es por su misericordia y bondad que hemos sido escogidos. Es por su misericordia y bondad que hemos sido llamados a ser parte en la mesa de Él y disfrutar y deleitarnos. No quiero oír más, Dios, de mí y mis deseos. Quiero los tuyos. No quiero más mis planes e ideas. Quiero los tuyos, Señor. Que mis pies ya vayan por tu camino, que mis manos trabajen tu trabajo, Señor, tu obra, que mi boca proclame tu bondad, Padre. Te pido en nombre de tu Jesús. Amén.